es el llamado receptor ICR30. Es la nueva generación de receptores que tenemos en ICOM. Una serie de receptores que han sido muy utilizados en diferentes mercados, especialmente en seguridad pública y especialmente en países que tienen algún tipo de conflicto, debido a que con estos receptores se puede interceptar, por llamarlo de alguna forma, o se puede, escanear diferentes tipos de comunicaciones con diferentes tipos de protocolos. Entonces, pues trataremos en lo posible de explicar, insisto, el funcionamiento o las características, más bien las características tanto técnicas como funcionalidades que tiene el equipo, para, poder adentrarnos en las funcionalidades. Lo que pasa es que es un poquitito difícil encontrar una palabra exacta, insisto, debido a que este es un equipo para un mercado muy específico. Creo que no se oye. Vamos a hacer otra vez, voy a reconectarme. Ok, otra vez, nuevamente, 1, 2, 3, probando. ¿Alguno me escucha? ¿Cómo me escuchan en este momento? Hola, hola. Muy bien, perfecto. Ok, nuevamente les decía, el webinar de hoy se trata de las características y funcionalidades de un equipo de un mercado bastante segmentado, bastante diferente a lo que hemos hecho en webinars anteriores. Esto es debido a que el ICR30, que es el último en la familia de una serie de productos que han sido utilizados, insisto, en mercados muy específicos y en sectores muy específicos, especialmente en seguridad pública, especialmente en países donde se encuentra en conflicto. Ha sido una herramienta bastante usada para poder escanear, para poder determinar si en un entorno, si en un sector, si en una zona se encuentra algún tipo de conversación, algún tipo de comunicación en diferentes protocolos. Al ser un receptor de tipo portátil, pues es fácil manejarlo por parte de entidades como ejército, policía y demás, para poder realizar algún tipo de maniobra, algún tipo de operación, especialmente cuando se trata de cuestiones de seguridad pública, insisto. El ICR30 sale hace un par de años atrás. Sin embargo, su comercialización ya en algunos países, insisto, para algunos sectores se tiene como un equipo que es fundamental, es determinante para las operaciones, especialmente en seguridad pública. En otros sectores se utiliza simplemente, digamos, en la parte técnica para determinar intensidades de señal, modulaciones que hay en el ambiente, para determinar portadoras, qué tipo de portadora es, qué tipo de protocolo tiene. Es una herramienta bastante funcional y, como su nombre lo indica, es simplemente en recepción. Yo desde este equipo no voy a poder hacer ningún tipo de transmisión, siquiera de mensajería de texto. Es un equipo única y exclusivamente para recibir información. A hablar
muy detalladamente de los sectores de uso, pues es un poco difícil, insisto, por ser tan segmentado el equipo. Sin embargo, tenemos un caso atípico, el caso de Colombia, donde yo me encuentro, en donde solo el ejército colombiano es un comprador bastante asiduo de este tipo de elementos. En un solo año puede existir ventas superiores incluso de las 15.000, 20.000 unidades. Entonces es un componente que se convierte en una herramienta de trabajo bastante útil y ya vamos a ver el porqué. Todo equipo pues obviamente viene con su cargador. Este es un componente, un dispositivo, un equipo que viene con una batería de 3.000 miliamperios. Al ser una batería de 3.000 miliamperios, pues da una autonomía bastante amplia. Sin embargo, la batería no es la que usualmente utilizamos en los radios convencionales o profesionales que nosotros utilizamos, sino es una batería de menores características, especialmente en voltaje. Una, ¿para qué? Para poder ser cargadas de un PC o un cargador convencional, de esos que venden en el mercado para hacer alimentación de la batería de un celular. Igual, el cable es un cable relativamente convencional para su carga, es un cable que se puede ubicar en cualquier mercado convencional, es un cargador tipo micro USB que permite fácilmente pues la carga del dispositivo. No estamos sujetos a una cargador como lo veíamos en la pantalla anterior. No necesariamente tenemos que hacer uso de la base cargadora, de la BC223, sino que lo podemos cargar el equipo con cualquier tipo de componente de los cables convencionales que encontramos en el mercado. Dentro de las características de esta alimentación de la batería, encontramos que es una batería de 3.6 voltios. Por ende, el tiempo normal de uso disminuye un poco respecto a las baterías que utilizamos convencionalmente en los radios profesionales, que son baterías de 7.5 voltios, 7.3, 7.4 voltios. Entonces, por eso van a ver, y este es digamos, el promedio de duración. Aquí sí podemos hablar de tiempo de duración de una batería, siempre y cuando cumplamos con este condicionamiento, que no tengamos encendido el GPS ni tengamos el Bluetooth encendido. Él podría recibir continuamente una transmisión de hasta por 8 horas. Esto es debido, insisto, al poco voltaje. Aunque tenga una corriente superior, el poco voltaje hace que la batería tenga menor autonomía. Pese a que la electrónica del radio permite tener un consumo relativamente bajo, son apenas 330 miliamperios, en stand-by el radio estaría consumiendo 200 miliamperios y tiene un circuito de ahorro de batería cuando de alguna forma entra en modo de ahorro. El receptor va a consumir unas 100 miliamperios. Otras características que tiene el radio es que tiene una antena con conector tipo SMA, que hoy en día es una antena bastante comercial. Se cambió tradicionalmente se tenían conectores de tipo BNC. Sin embargo, estos conectores tipo BNC tenían un desgaste y una vida útil mucho más baja que lo que tiene un conector SMA, y empezaba a tener inconvenientes en la recepción. Se bajaba el
la sensibilidad del equipo, no porque el equipo realmente sufriera inconvenientes, sino básicamente por la conectividad, o la conectividad se sulfataba, etc. Entonces hoy en día se ha decidido cambiar el tipo de conector y al cambiar el tipo de conector se pone un conector de mayor seguridad, de mayor precisión, de mejor continuidad, que es el tipo de conector SMA, que insisto, hoy en día es muy comercial en el mercado y muchas de las antenas de cualquier condición comercial pues lo están utilizando. El equipo trabaja en temperaturas hasta de menos 20 grados centígrados y hasta de más 60 grados centígrados, que es una operación, pues, vamos, no normal, pero sí convencional hoy en día en cualquiera de las latitudes de América. Habrán sitios que puedan superar hacia abajo, hacia arriba esas temperaturas, pero generalmente, pues, en todos los condicionamientos estamos teniendo el mismo desempeño. Bastante liviano, es un equipo de apenas 310 gramos con batería de antena. Esto también depende de la antena que le estemos conectando. Hay antenas, muchos de los usuarios finales de este equipo le cambian el tipo de antena, ponen antenas externas o ponen antenas de mayores ganancias para darle un poco de mayor sensibilidad al equipo, y pues obviamente el peso y la condición de conectividad y demás variarían y cambiarían. En este caso es con la antena estándar que nosotros entregamos, que es una antena de tipo telescópico, es decir, que tiene variación en la longitud de onda. Una vez a mayor longitud de onda, pues básicamente la antena es un poco más larga. El radio, disculpen, el receptor es IP67, lo hemos hablado en todos nuestros webinars, lo que tiene que ver con la protección o el estándar internacional, que es el de Ingress Protection. Ese IP67 va en una escala que determina el tema de ingreso por polvo, y otra escala que es el ingreso por agua. En el caso de este equipo está completamente protegido contra polvo y casi totalmente protegido contra agua. Quiere decir que es un equipo sumergible, 1 metro de profundidad hasta por 30 minutos. Otra de las condiciones es que tiene GPS. Algunos se preguntarán que un equipo que es solamente receptor, que no puede enviar su posicionamiento, etcétera, ¿para qué tiene GPS? Es bastante útil para poder almacenar con posicionamiento geográfico las conversaciones o transmisiones que él detecta en el aire. Estas grabaciones quedan georreferenciadas y fácilmente, pues, algunas personas pueden utilizar esta documentación para hacer análisis forense de esta metadata, es decir, saber con qué intensidad está la señal, en qué posicionamiento está. De hecho, algunas de las funcionalidades que tiene el receptor es determinar la capacidad o la intensidad radiada aparente de un sitio de transmisión. Si ustedes pueden ver en la imagen en este momento, hay una barra que indica la intensidad de cada una de las frecuencias que en este momento está recibiendo. Si bien es una gráfica comercial, esa barra que está en la parte inferior de cada uno de los relojes que indican las frecuencias y que se está dando, ese reloj nos está indicando la intensidad de la señal, e incluso en una funcionalidad que tiene el receptor le puede indicar en Dex la intensidad de la potencia radiada aparente que tiene esa señal en ese momento. Entonces, insisto, técnicamente sería bastante útil para
diferentes procesos. En el caso de seguridad pública, el equipo va a permitir determinar la potencia radiada aparente de un sistema de transmisión, y esto pues podrá llevar a ubicar específicamente en dónde se encuentra ese transmisor. Para operaciones normales de geoposicionamiento, el GPS es un GPS bastante preciso que permite la navegación, básicamente una navegación por coordenadas geográficas, y nos entrega algunas otras cosas más, como el caso de la longitud y latitud, que es lo convencional, una localización en un plano específico o en un geoposicionamiento lineal. Nos da la altura sobre el nivel del mar, altura que se puede ver en pies, se puede ver en metros, dependiendo de la configuración que hagamos. También indica la velocidad a la que va el receptor. Pues no podemos medir otra velocidad diferente, sino a la que está el receptor en ese momento. Si se encuentra una persona caminando, pues determinará a cuántas millas por hora, kilómetros por hora, etcétera. Si va en un vehículo, pues mucha más precisión respecto a eso. La hora, una hora que se puede determinar con variaciones dependiendo de la zona horaria en que se encuentra el usuario, o en determinado caso, si no se configura, pues básicamente se guardará la hora mundial, la hora básicamente que se establece en el meridiano cero. Tenemos también del lado izquierdo el curso. El curso indica, pues, con una brújula simple, el radio el receptor hacia dónde se está dirigiendo. Ese curso, pues, le va a permitir al usuario del receptor identificar, algunas posiciones de movimiento que deba seguir, etcétera, o determinar en qué curso se encuentra uno de las conversaciones o de las transmisiones que él reciba, según la ubicación del receptor. Esto, pues, obviamente va a servir, insisto, para determinar posición de algunos transmisores específicos que se encuentren circundantes al receptor, para condiciones de análisis forense de la data. Dentro de las otras características que tiene el receptor es que tiene Bluetooth. El Bluetooth es una versión 4.2 que incluye perfiles de hands-free, que es la sigla por su traducción del inglés, HFP, que es Hands-Free Profile. Entonces hace un perfil de manos libres convencional, quiere decir transmisión de audio normal, convencional, insisto. Tiene también el HSP o High Speed Profile, que es un perfil que permite el transporte de datos de altas velocidades, lo que nos va a permitir a nosotros conectarlo a una computadora, y de hecho ICOM tiene un software que permite manejar de forma remota el receptor. Es decir, no necesariamente tiene que estar siendo manipulado por un usuario a través del teclado, sino que hay una aplicación que permite el manejo, cambio de frecuencias, cambio de banda, cambio de protocolo, etcétera, a través de una aplicación, ya sea de un teléfono móvil celular o una aplicación que se puede montar en una computadora. Hoy la aplicación está hecha para Android, pero muy pronto va a salir para iOS, para que ustedes la tengan presente. Es una aplicación gratuita, sin embargo, pues obviamente no sirve sino para hacer uso del R30. Esta aplicación correrá una vez nos podamos conectar con el R30 a través de Bluetooth. Y el último protocolo que funciona para Bluetooth es el SPP.
es un protocolo que es un Serial Port Profile, lo que permite actualizado o hacer upgrade del firmware del equipo, básicamente a través de una computadora. Ok, creo que me salí, espero no se hayan perdido de mayor cosa. Por eso también disculpen si hablo demasiado lento, creo que es básicamente para evitar que se pierda el hilo de muchas cosas. A veces se me sale una que otra muletilla, tratando de hablar un poco lento, pero pues espero no se hayan perdido mucho. No sé si me escucharon todo lo que tiene que ver con los perfiles del Bluetooth. Si faltó algo, creo que el SPP. El SPP es básicamente un Serial Port Profile, que es la comunicación por puerto serial, lo que nos va a permitir a nosotros actualizar el equipo, porque las comunicaciones del software de programación, de upgrade, etcétera, es una comunicación de tipo serial. Entonces, por eso podríamos hacer una actualización y demás del equipo a través de Bluetooth, sin necesidad de tener que conectar el equipo físicamente a través de un cable a nuestra computadora. Otra de las características que tenemos es el radio tiene una ranura de micro SD. Esa ranura va a permitir grabar todas las conversaciones que nosotros estemos recibiendo en nuestro receptor. ¿Para qué funciona esto? Como todos los datos que hemos hablado, todos los datos que les he dicho, es para análisis forense de la data. Esto es una información de tipo digital, así la recepción se haya hecho de forma analógica en cualquier protocolo, y nos va a permitir posteriormente analizar esas grabaciones. Esas grabaciones nos van a quedar, si se tiene activo el GPS, nos van a quedar georreferenciadas, y muchas de ellas, dependiendo de las funcionalidades que le activemos o no al receptor, nos van a quedar con la potencia radiada aparente de esa conversación, y en algunos de los casos, dependiendo, insisto, de la configuración que hagamos, nos va a permitir el determinar el geoposicionamiento de ese transmisor. Entonces él hace un cálculo radiado aparente y nos va a indicar la posición geográfica a través de un cálculo de GPS de ese sitio de transmisión. Pues en la mayoría de los casos generalmente es usado para determinar si existen personas que están haciendo comunicaciones de tipo ilegal relativamente cerca. Otras son utilizadas especialmente por nosotros en la parte técnica, digo nosotros no como ICOM, sino nosotros como técnicos, para determinar cobertura de un sistema, para determinar intensidad de señal, para identificar calidad de señal y demás de una transmisión de comunicaciones. Esta parte que vamos a ver tal vez es la parte más técnica de la cual vamos a hablar del receptor. Hay que hacerlo definitivamente, pues porque es un equipo que simplemente sirve para recibir. Entonces, una de las características que tiene es que tiene doble recepción, tiene dos receptores. Son dos receptores completamente separados en un solo case, en una sola carcasa, en un solo equipo. Tenemos dos receptores. Luego, de forma separada, si ustedes se dan cuenta también en la gráfica, encontramos que en la parte superior estamos recibiendo en VHF y en la parte inferior estamos recibiendo en UHF. Entonces, esto nos va a permitir que el radio pueda recibir, almacenar y grabar
hasta 2 conversaciones o 2 transmisiones de forma simultánea. Él puede estar recibiendo en banda de HF y puede estar en el receptor, está recibiendo en la banda de 900 MHz, que es su alto. Entonces, los receptores completamente separados tienen una electrónica totalmente diferente, así estén utilizando la misma antena. Esto pues se ha logrado afortunadamente sin cambiar las condiciones de sensibilidad, sino que se ha logrado a través de básicamente un manejo en hardware. Al tener 2 receptores, cada uno de los receptores tiene una característica técnica específica, entonces aquí las vamos a diferenciar. Vamos a llamar el receptor 1 como banda A y el receptor 2 como banda B. La banda A, que es el receptor 1, tiene una capacidad de escucha, de recepción, desde los 0.1 MHz hasta los 3300 MHz. Esto indica que el radio puede recibir señales desde los 100 kHz hasta los 3.3 GHz. Conversaciones que básicamente están enmarcadas dentro de las frecuencias y señales de conversaciones de transporte de datos y transmisión de radiocomunicaciones de doble vía en el mundo. Cualquier transmisión de radiocomunicaciones de doble vía, ya sea voz o datos, se hace enmarcado en este rango de frecuencias. Hay otras comunicaciones que se hacen en frecuencias más altas, pero estas conversaciones o este tipo de transmisiones ya son de tipo digital, que requieren infraestructuras fijas, que no son infraestructuras móviles, y están por encima de los 3 GHz. Hablamos, digamos, del caso del Wi-Fi y cosas de estas, en donde son con transmisiones de datos que no están enmarcadas dentro de esta frecuencia. Digo Wi-Fi en los 5 GHz, ¿no? Porque hay el de 2.4, 2.5, se podría, entre comillas, determinar con este receptor, así no se pueda descifrar lo que se esté diciendo, sino simplemente se pueden determinar algún tipo de conversaciones. Otra de las características ya de las bandas muy altas, perdón, de las frecuencias muy altas, es que por regulación internacional no se pueden transmitir a más de 1 vatio de potencia. Hay transmisiones superiores a 1 vatio de potencia, pero tienen que estar separadas de básicamente del alcance del cuerpo humano a altas distancias, que es el caso de los enlaces microondas, que hay enlaces microondas hasta en las frecuencias de 30, 50 GHz y más, que son enlaces de largas coberturas. Y el caso del receptor 2 o de la banda B están marcados desde los 108 MHz hasta los 520 MHz. No podemos escuchar dentro de la banda B conversaciones o transmisiones que se hagan en las bandas de HF ni de MF, sino solamente desde los 108 MHz, que es más o menos donde comienza la banda de VHF. Para hacerlo un poquitito más gráfico, estamos hablando de un espectro radioeléctrico que va prácticamente desde 0 Hz, o 1 Hz hacia arriba, hoy llegando hasta 10 elevado a la 22, que eso nos da una sigla que olvidé justo en este momento, nos da una infinidad de hertz. Generalmente cuando doy mis conferencias presenciales, pues obviamente explicamos lo que es frecuencia, lo que es un ciclo y demás,
que para muchos es útil, otros ya están cansados de entender qué es eso, pero pues comprenden un poco mejor lo que es el espectro radioeléctrico. Dentro de ese espectro radioeléctrico, entonces les decía, tenemos unas bandas específicas para radio de doble vía, hoy utilizadas especialmente para conversaciones o comunicaciones de tipo análogo mientras se haga una migración hacia. Entonces tenemos bandas como la BLF o Very Low Frequency, hay Low Frequency, servicios aéreos, creo que volví a salirme, vamos a ver, ¿hasta dónde me escucharon? Me escucharon lo de la agrupación de las frecuencias, alguien que me dé feedback. Ok, entonces el espectro radioeléctrico como tal está dividido en grupos que hoy están bien definidos. Antes se dejaban espacios relativamente cortos entre frecuencias porque no se creía que habían frecuencias muy altas. Entonces tenemos lo de very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, etc. En este caso, para, digamos, segmentar los receptores o el receptor dual que tiene, no es un receptor dual, disculpen, no es real, es el doble receptor que tiene el R30. Hay que enmarcarlo que viene desde los 100 kHz, en este caso desde la primera segmentación de Very Low Frequency hasta los 3.3 GHz, en este caso en UHF alto, que es hasta donde llega básicamente la banda de UHF. Entonces, insisto, este receptor está apto para recibir, decodificar, demodular cualquier tipo de transmisión de radio de comunicaciones de doble vía en ese rango de frecuencias. Incluso pues, nos decodifica hoy las transmisiones de tipo digital, que para muchos no es una conversación, ya no es una transmisión de conversación, sino que se trata de una transmisión de datos que van en el aire, que se pueden confundir pues, con una mensajería de texto o con simplemente el transporte de cualquier tipo de data. Muy bien. La parte más importante son los modos de operación. Los modos de operación son los diferentes protocolos que maneja el receptor en su decodificación o de modulación. El receptor tiene la capacidad de decodificar, de demodular, de interpretar conversaciones que vengan en cualquiera de los protocolos que ustedes ven en la banda A o la banda B. Entonces, puede modular conversaciones que vengan en FM narrow, que es un FM estrecho, un FM wide, que es un FM banda ancha. En este caso, hablemos un poquitito, el FM normal es en 12.5 kHz, FM narrow sería 6.25 kHz, el White FM es un FM que va modulado a 25 kHz, AM, que es amplitud modulada, que también hay AM narrow, tenemos SSB, etcétera, y vamos a tratar de explicar cada uno de estos protocolos o cada uno de estos tipos de modulación que el radio sabe interpretar. Entonces arrancamos con el más básico, que es la modulación en FM. Estos son protocolos de tipo analógico. Si bien hoy en día en los protocolos digitales como DMR, DPMR, NXDN, etcétera,
T25. Se utiliza modulación FM, es una modulación avanzada que se las voy a explicar más adelante. Entonces, por esto nos vamos a basar simplemente en la analógica. La analógica, existe una modulación que es la AM o de amplitud modulada, en donde tenemos una portadora y una señal que va a ser modulada, que como resultante de la combinación de ambas nos da una imagen similar a lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Este tipo de modulación tal vez fue una de las primeras encontradas en el mercado en el mundo. Ok, nuevamente nos quedamos sin la pantalla. Ya regresé. Ok. ¿Me escucharon la explicación de la M? ¿Alguien que me indique, por favor? Hola, ¿me escuchan? 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Ok, listo. Gracias, gracias. Entonces les decía, AM es una de las formas de modulación iniciales en este mundo inalámbrico. Las primeras formas de transporte de la data se hicieron a través de AM, y hoy en día muchas de las formas de comunicaciones se están realizando en AM. Tal vez en algún momento les expliqué en algún webinar, les dije que esta forma de modulación permitía el transporte de la data a mayores distancias, o en este caso las variaciones de intensidad de una onda modulada se podrían llevar mucho más a mayor distancia que en otras formas de modulación. Esto lo explicamos debido a que el portafolio aéreo de radios está enmarcado básicamente en modulación de tipo AM. Gustavo, no te entendí, que no se ve el portafolio. ¿No se ve la pantalla? ¿No están viendo la pantalla? ¿O a qué te refieres con que no se ve el portafolio? No están viendo la pantalla. Listo. Bueno, debe ser un problema puntual tuyo, Gustavo. Ok, entonces la otra forma de modulación la encontramos en FM, que es una forma de modulación en donde la variación se hace por frecuencia y no se hace por amplitud como en AM. Esa variación, el producto de una variación, es el que encontramos en esta gráfica, en donde tenemos una portadora. Las portadoras son las encargadas de transportar la información en una frecuencia específica. No sé si muchos me imagino que sí conocen. Básicamente, quien varía una frecuencia es básicamente la data que se va a transportar, pero la portadora es la encargada de sostener en una frecuencia exacta la modulación. Entonces, por eso, cuando nosotros sintonizamos o ajustamos un receptor a una frecuencia específica, esa frecuencia no puede tener variaciones ni hacia arriba ni hacia abajo, excepto por una tolerancia que puede ser desviación de frecuencia o error de frecuencia o variación de frecuencia. Nos va a permitir que el receptor pueda
recibir, valga la redundancia, ese tipo de información. Entonces, en este caso, la onda portadora va a estar siempre en la misma frecuencia, no va a tener ningún tipo de variaciones, se va a variar en la frecuencia de los ciclos, es decir, un ciclo podría ser más ancho y otro ciclo podría ser más angosto en frecuencia, dependiendo de la modulación que se haga, versus la anterior, insisto, que la variación se hace por amplitud o por intensidad de la señal, en donde la señal tiene variaciones con positivos y negativos, dependiendo de la onda que se está modulando. Otra de las operaciones, otro de los modos de operación que tenemos es el SSB y el CW. Esto es muy utilizado especialmente en radio amateur. Muy pocas son las conversaciones de tipo profesional que se utilizan con este tipo de protocolo. SSB significa Single Sideband, donde el receptor, el transmisor escoge una de las bandas para poder transmitir. Vamos a hacer una gráfica como para verla mejor. En este caso, la portadora se divide en dos bandas, una banda baja, una banda superior, y el sistema de transmisión elige si es la banda superior o la banda inferior la que va a utilizar para modular la señal y sacarla al aire. Entonces, cuando hablamos de single sideband, estamos hablando exactamente de lo que les acabo de decir, de simplemente la elección de uno de los dos bandas, ya sea la inferior o la superior, para decodificar la información. Entonces, cuando tenemos transmisiones en single sideband, que es utilizado también mucho en marino, utilizado, insisto, en comunicaciones de tipo amateur, el operador en su transmisor elige cuál de las dos bandas va a utilizar, si la baja o la banda de arriba o la superior. Y el receptor, nuestro R30, tiene la capacidad de determinar si está en LSB, que en este caso es Low Sideband, o en USB, que es Upper Sideband. Entonces, pues la comunicación va a poder ser decodificada, en este caso solamente por el receptor 1 o la banda A, en este caso, como dijimos, íbamos a llamar a nuestro receptor 1, que es el de mayor amplitud o el de mayor rango de frecuencia. Esto es porque estas frecuencias utilizadas para estas comunicaciones están por lo general por debajo de los 1300 MHz. Entonces, son comunicaciones con un tipo de modulación específica que generalmente eligen una de las dos bandas para ser transmitidas. Y el otro es el CW o Continuous Wave. Algunos lo conocerán como el código Morse. Ese Continuous Wave generalmente es para transporte de data de una forma analógica, largas distancias. También fue uno de los iniciantes o precursores, no sé cómo llamarlo, del transporte de la información ya modulada. Entonces, este CW hoy es más utilizado por parte de radio aficionados, el radio amateur, para el transporte de data, para hacer contacto, hacer comunicaciones largas distancias debido a la baja susceptibilidad y deformación que tiene estas cortas transmisiones que son básicamente como impulsaciones
sé que no es el término correcto, pero es la similitud a impulsaciones, a tonos de baja frecuencia, que permiten pues identificar transmisiones y conversaciones, y hay gente seguramente dentro de la audiencia que es experta en conversaciones o comunicaciones de lo que nosotros llamamos Morse o código Morse. Otro de los modos de operación que tenemos en el radio son las comunicaciones ya de tipo digital. En el mercado, hace unos pocos años, aparece una tecnología que se llama D-Star. El D-Star nace para el radio amateur, es una, por su sigla en inglés, el D-Star es Digital Smart Technology for Amateur Radio. Esta tecnología permite hoy tener voz de forma digital en radios, en radio aficionados, en radio amateur. Entre paréntesis que hay allí, esta sigla DV es Digital Voice, básicamente está enfocada a que hoy las conversaciones de tipo amateur, que estaban diseñadas básicamente para ser transportadas en modulaciones de tipo analógico, generalmente también utilizando modulaciones en frecuencias bastante bajas para que tuvieran choque ionosférico y pudiesen ser transportadas a muy largas distancias. Hoy en día, sabiendo la dificultad que se tiene en la instalación de antenas de tipo HF en una gran ciudad, porque son antenas que tienen una gran envergadura, hay antenas de diferentes diámetros que requieren espacios libres de a veces más de 20 metros. Entonces, para no perder esa gran virtud de ser radioaficionados, pues hoy en día muchos terminamos utilizando tecnologías de tipo digital, en donde básicamente conectamos un radio a una computadora o conectamos nuestro radio hacia una conectividad IP y podemos hacer transmisiones de voz de tipo digital. Y hay repetidores tipo D-Star en muchas partes del mundo para básicamente hacer uso de ese tipo de conectividad. Como esta conectividad se puede dar en la banda de HF o se puede dar en la banda de VHF o en la banda de UHF, por eso esta funcionalidad la tiene implícita tanto el receptor 1 como el receptor 2. Esto es para darnos apertura a poder determinar conversaciones de D-Star en cualquiera de los dos receptores. Estas modulaciones son unas modulaciones en FM, básicamente, y que tienen una variación que se llama MSK, o es una modulación FDMA, que es acceso múltiple por división de frecuencia, con una variación MSK o una modulación MSK que básicamente lo que permite es tratar de hacer ¿cómo llamarlo? Una desviación de la frecuencia ampliada por diferenciación de fase. Esto es parte de lo que tienen que hacer los receptores para poder decodificar la señal que está siendo transmitida. Una es la señal que se transmite, otra señal es la que se decodifica, y esta decodificación se hace por diferenciación de fase, básicamente. Tenemos otro tipo de modulación que se decodifican nuestros receptores, que es la modulación
en protocolos de P25. P25 es un protocolo que se llamó en su momento Project 25, que viene de una evolución de un protocolo anterior que se llamaba Project 16, y esto nace básicamente de la Asociación de Seguridad Pública, de Comunicaciones para Seguridad Pública. De hecho, P25 viene de una sigla que es APCO, APCO 25, y APCO traduce Association of Public Safety Communications Official International. Es una asociación que se hizo hace muchos años, por allá por el año 92, si mi memoria no está mal, para encontrar un sistema de comunicaciones con un protocolo que fuera lo suficientemente seguro para evitar que se utilizara en conversaciones o en comunicaciones de tipo comercial y fuese utilizado única y exclusivamente por entidades de seguridad pública. Luego, en muchos países encontramos que muchas redes, especialmente de policía, ejército, fuerza aérea, etcétera, están enmarcadas en plataformas P25 que permiten, digamos, hasta hace algún tiempo, permitían una alta encripción y alta seguridad respecto a las comunicaciones. Al ser un protocolo, volví a desconectarme. Qué cosa tan horrible. ¿Hasta dónde me escucharían sobre P25? Espero que no se hayan perdido de mucho. Alguien que me confirme, por favor, hasta dónde me escucharon. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, P25 tiene una forma de encodificar o de modular la señal en varias bandas. Hay países donde aún se utiliza P25 en modo analógico. En modo analógico se utiliza un ancho de banda de 25 kHz. Otros países que ya entraron en una migración de tipo digital, fase 1, en donde se utilizan anchos de banda de 12.5 kHz con una modulación que se llama la C4FM. C4FM es una, parte de una sigla que es Constant Envelope Frequency Modulated, en donde básicamente se hace envolvimiento de frecuencia en 4 niveles, que es una forma, insisto, de modular de forma segura, que permite básicamente el transporte de señal sin que pueda ser decodificado fácilmente por cualquier receptor. Entonces, en aquellas redes que aún se pueda utilizar analógico, pues nuestro receptor va a decodificar analógico. Si hay redes que están utilizando fase 1, el receptor nos va a decodificar fase 1, y hoy en día se encuentra en el mercado P25 fase 2 con un tipo de modulación que se llama CQPSK, que es Continuous Quadrature Phase Shift Key, que es básicamente otra forma de modulación. También nuestro receptor va a decodificar estas comunicaciones. Entonces, básicamente, las imágenes que están viendo allí se llama un diagrama de ojo, en donde vamos a ver, en el caso de fase 1, que utiliza una modulación C4FM, es la variación que ustedes están viendo allí en la parte izquierda, y la CQPSK es la
variación de modulación que estamos viendo en la parte derecha. Entonces, rectificamos, se puede tener el funcionamiento de nuestro receptor tanto en analógico como en digital fase 1 y fase 2 de P25. Otro modo de operación lo encontramos con DPMR y NXDN. Los que asistieron a mi webinar en donde hablábamos de NXDN, existe un protocolo muy parecido que se llama DPMR, que lo vamos a ver seguramente en un webinar, si no estoy mal, creo que es la siguiente semana, en donde los dos son estándares que permiten la transmisión de información, en este caso voz y datos, basados en la metodología FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia, y con una modulación que se llama 4FSK. Son 4 niveles de modulación de frecuencia. Entonces, prácticamente, tanto DPMR como NXDN utiliza canales de 6.25 kHz con unas señales moduladas en FM y como resultado nos da un diagrama de ojo que es el FDMA a 6.25 kHz. Entonces, si se dan cuenta, es una posibilidad un poco más amplia. Bueno, otra vez salimos de acá. Creo que ya había terminado. Nuevamente, una confirmación, por favor, de que me están escuchando y hasta dónde me escucharon. Gracias, Tomás. Bueno, muy bien. Finalmente tenemos DCR. DCR es su sigla en inglés es Data Conversion Receiver. Esto es una forma de modulación utilizada especialmente para telefonía celular, televisión, sistemas de comunicación aérea, transporte de imágenes médicas, software de comunicaciones, etcétera, que se puede dar en cualquiera de las bandas. Muchas de las comunicaciones hoy en día, especialmente de telefonía móvil celular, se encuentran en las bandas de 800, 900, 1.9 GHz, etcétera. Entonces, con este receptor podríamos llegar a decodificar una señal celular sin ningún inconveniente. Esto, insisto, basado en este tipo de modo de operación, que es el DCR, lo que permite nuevamente ser una herramienta bastante útil para el usuario final. Básicamente, lo que se hace es una selección de una fase específica de la señal modulada y se reconstruye una vez, dependiendo de la intensidad de dicha señal, se reconstruye dentro del receptor para poder ser decodificada. Otra de las características técnicas que tiene en cuanto al receptor es que sus saltos de sintonización son bastante pequeños. Podemos encontrar o variar en frecuencia hasta por 10 kHz entre una frecuencia y otra. Entonces, este espaciamiento nos va a permitir a nosotros fácilmente encontrar pues, cualquier tipo de frecuencia. También lo tenemos que resaltar, es que trabaja en diferentes anchos de banda, trabaja en anchos de banda de 3.1
3.125 kHz, en espaciamientos de 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33, etc. Algunos de ellos no son conocidos por nosotros, algunos de ellos bastante conocidos, como el caso de 6.25, que es utilizado en protocolos de tipo digital. El 8.33, muy utilizado en banda aérea. El 12.5, por obvias razones, la mayoría de protocolos hoy en día, tanto analógicos como digitales, utilizan 12.5. En algunas regiones de Europa se utilizan los 20 kHz, en otras regiones se utiliza 12.5, pero hay algunas que todavía están utilizando 20 kHz, y en algunas zonas aquí en América estamos aún utilizando anchos de banda 25 kHz para radio de doble vía convencional. Algunos otros anchos de banda, como son los de 30, 50, 100, 125 y 200 kHz, son anchos de banda utilizados por otros tipos de comunicaciones, el caso de telefonía móvil celular, etcétera, utilizan anchos de banda bastante amplios para su transmisión. El receptor tiene capacidad de almacenamiento de hasta 2000 canales, hace escaneo hasta por 200 diferentes canales que se autoescriben, está escaneo. El hacer escaneo lo que permite básicamente es que podamos, o puede el radio más bien, iniciar el escaneo de un espaciamiento de un 10 kHz o de 5 kHz, etcétera, iniciar el scan con un proceso de revisión, y cada vez que él encuentre un porta, él va a almacenar de forma automática en hasta un máximo de 200 canales de almacenamiento. Quisiera saber si me están escuchando, si están viendo en este momento la pantalla. Creo que hay dificultad, si no estoy mal, o simplemente mi apreciación. Alguien que me confirme, por favor. Muy bien. Perfecto. Entonces, les decía, simplemente dependiendo de mi necesidad, tengo hasta 2000 canales. Algunos son canales de omisión o de salto, en donde yo puedo decirle no tenga en cuenta determinadas frecuencias, él simplemente va a saltarse esos canales, y tiene hasta 300 canales de memoria de GPS. Lo que ya había explicado antes, el receptor tiene la capacidad de almacenar la frecuencia, tipo de protocolo o modo de operación y demás, con coordenadas geográficas dependiendo de las señales recibidas. Oh, se me perdió el mouse. Muy bien. La estabilidad de frecuencia es una estabilidad bastante estrecha que se puede mejorar en condiciones de uso de temperatura. Cuando baja mucho la temperatura o cuando sube mucho la temperatura en el ambiente en donde está siendo utilizado el receptor, pues podría variar esta estabilidad de frecuencia. Esta estabilidad de frecuencia, pues dice mucho, es dependiendo del modo de operación en el que se esté dando. En algunos casos, en modulaciones como AM, pues no influye mucho. En modulaciones tipo FM o modulaciones que requieran de una estabilidad de frecuencia, pues podría estar afectándolos un poquitito. Muy bien. Hay unas funciones avanzadas de filtrado de audio. Esto es audio recibido. Por obvias razones, desde aquí no vamos a poder transmitir, ya se los había comentado. Entonces, hacemos lo necesario para que el audio recibido esté completamente resguardado. La primera es el blanqueador de ruido.
Este blanqueador de ruido es una funcionalidad de eliminación del ruido tipo pulso, especialmente el encendido de los vehículos. Esto se da mucho en modulaciones AM, en comunicaciones o en conversaciones de tipo AM, donde son susceptibles a este tipo de ruidos o tienen posibilidad de ser afectadas en este tipo de ruido debido a que en AM hay una difícil filtración de algunos ruidos. Entonces con el NB o el Noise Blanker vamos a poder hacer una disminución, no una real eliminación, pero sí una gran disminución de esos ruidos sobre las conversaciones de AM. Tenemos otra que es el ANL o limitador automático de ruido. Este limitador automático de ruido lo que hace es reducir también los ruidos, no los elimina del todo, reduce gran cantidad de los ruidos que se dan en modulaciones AM. Lo he repetido varias veces, creo que ustedes ya se sienten cansados de tanto que lo repito. AM no lo podemos filtrar fácilmente. Se hacen varias características de filtrado, de arreglo de la información, pero AM es una modulación bastante difícil de filtrar y por ende, pues no vamos a poder eliminar completamente el ruido que se produce en conversaciones AM. Y desafortunadamente, uno de los sectores más utilizados, volví a salirme, wow. Muy bien, pero me estén escuchando, ya retorné. Vamos a ver. Muy bien, ¿me escuchan allí? Muchas gracias, Villa. Ok, entonces la siguiente funcionalidad es la AFC, control automático de frecuencia. Esto, digamos que disminuye de alguna forma la inestabilidad de la portadora recibida en los modos de FM o FM Narrow o WFN, en donde básicamente les decía, podemos tener un filtrado de ruido bastante bueno, es una señal en FM, es fácil de filtrar, etcétera, pero es la gran complicación que se tiene o la gran dificultad que se tiene en muchas de las situaciones es la estabilidad de esa frecuencia portadora. Esa estabilidad puede desfasarse por desfase de señal, se pueden tener interrupciones por el multicamino que hablamos en algún momento en alguno de los webinars, por las fenómenos físicos que puede tener una señal, también se puede ver afectado, el caso del rebote, penetración o difracción, o el caso de desvanecimiento. Entonces las señales en FM se pueden ver afectadas, cosa que no es tan común en señales de tipo AM o modulaciones de tipo AM. Bueno, muy bien. Creo que con esto terminamos. ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta que pudiésemos responder ahora? O si todo está claro, pues podríamos dar por terminado nuestro webinar el día de hoy. José
José Hernández. No, señor, no se requieren licencias para decodificar señales de tipo digital, al menos las que les acabo de mostrar. Se va a requerir licenciamiento para decodificar señales que no están actualmente. El caso de señales DMR, Tetra, vamos a tener, las vamos a sacar posteriormente. Actualmente estamos en el desarrollo para recepción de señales o de conversaciones tipo DMR y decodificación de Tetra. Por eso hoy el receptor se entrega para decodificación sin ningún problema. Si alguna de las comunicaciones está encriptada, sí, él entrega, obviamente, si no se sabe el código de desencripción, él entrega el formato de la comunicación que está recibiendo o el modo de la comunicación que está recibiendo. En el caso, digamos, de 25, él decodifica el tipo de o el caso de DMR, cualquiera que venga codificado, él decodifica el RAM, él decodifica el ID de quien está transmitiendo y demás, y indica que está encriptada la comunicación, pero al menos le da la herramienta al usuario para determinar qué protocolo es, incluso determinar el código de identificación de quien está haciendo la transmisión, si se trata de un sistema de repetición, etcétera, y la potencia radiada aparente. Si sabemos el código de desencripción, podemos ingresarlo para poder errado en esa apreciación. Creo que no me he saltado ninguna pregunta. Vamos a ver. ¿Se puede cargar el radio mientras recibe? Mira, la recomendación que siempre hacemos en ICOM es que ningún dispositivo, llámese radio de doble vía o receptor, se utilice mientras se encuentra en el cargador. Sin embargo, hay personas que lo hacen y esto no inhibe las funcionalidades del radio. Entonces, la respuesta es sí, pero no es recomendable. Esto debido a que, digamos que en un receptor hay menos riesgo de operar el dispositivo. Como es solamente recepción, pues no tenemos ningún inconveniente. El riesgo existe es cuando se genera transmisión desde el equipo, en donde la batería podría generar un corto o la batería podría exigir demasiada corriente y tendría inconvenientes en el caso de la base cargadora, y esto podría generar incendios, etcétera. Pero digamos que la recomendación de todo equipo electrónico debe ser cargado de forma apagada. Esto no lo recomiendan a nosotros los fabricantes de teléfonos móviles, celulares y demás, que deben ser equipos que se deben cargar apagados, pero incluyéndome, ninguno hace caso de esta recomendación, porque todos queremos vivir conectados el 100%. Entonces, en este caso, la respuesta es sí, sí se puede cargar, pero pues no se recomienda. Hoy no se puede decodificar Tetra, pregunta César García, no se puede decodificar Tetra. Estamos en el proceso de desarrollo. Lo más probable es que para mediados de este año o finales de este año, todavía no tengo una fecha exacta en el roadmap, vamos a tener licencia para DMR, licencia para Tetra, porque pues este par de protocolos que son TDMA, va a ser básicamente por licenciamiento.
Eduardo, no tenemos decodificación de MR en la actualidad. Les decía, esto va a ser por licenciamiento y probablemente llegue a mediados de este año, finalizar el año. Pero no tenemos y no me van a, no estoy asegurando, esto es básicamente para evitar que más adelante se den malos entendidos. Simplemente hay una fecha tentativa para mediados de año. ICOM anunciará exactamente las fechas de lanzamiento de esto. Sí, Germán, las funcionalidades futuras serán cuestión de actualización de firmware. Básicamente necesitamos simplemente conectar el receptor a una computadora o a través de Bluetooth para hacer este tipo de actualizaciones. Por el momento, todo lo que se está vendiendo actualmente es básicamente con las características que les acabo de nombrar. Bueno, muy bien, señores, mil gracias. Espero a muchos de ustedes verlos, escucharlos, bueno, verlos en el chat y en la sala, verlos mañana. Muchas gracias a aquellos que son bastante seguidores de estos webinars. Hay personas que han asistido absolutamente todos los días y les agradezco por esto, pues porque es en beneficio de ICOM y obviamente de cada uno de ustedes que reciban esta información. Nos hablamos mañana, que tengan un excelente día. Muchas gracias por todo. Buen día.